Saludos, queridos amigos, seguidores, una nueva emisión de Querer Vivir, programa para la nueva temporada en Radio Mairena, desde la 107.4 de la FM, todos los viernes a partir de las 11:15, ya para la próxima temporada, en el mes de octubre, pues os esperamos con los brazos abiertos. Pero, sin embargo, estamos y podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, Doctor Javier Mauri, donde agradeceríamos muchísimo vuestro like y, por supuesto, lo más importante, para tener mayor visualización y difundir más y mejor todos estos contenidos que hacemos con muchísimo amor, es que os suscribáis al canal y le deis a la campanita, a las notificaciones. Y vamos a empezar ya saludando a nuestra invitada de hoy, Marta Alviñana. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida y muchas gracias. Encantada, encantada de estar aquí con vosotros. Y por supuesto también saludamos a nuestro compañero Luis Aniza desde Sevilla. Luis, ¿qué tal? Bienvenido y también muchas gracias por estar aquí. Pues perfecto, bueno, muchas gracias, un placer como siempre. Y además, bueno, pues agradecer a nuestra invitada, Marta, que departa hoy con nosotros, que seguro que vamos a aprender bastante de ella. Va a ser un programa, pues como siempre, un programa bueno, didáctico, interesante. Así que deseando empezar. Pues seguro que sí. Y para los que no las conozcan, que yo creo que son muy pocos porque nuestra invitada tiene muchísima actividad en varias redes sociales, que ya las vamos a poner todas en nuestro descriptor del vídeo que subamos a YouTube para que sepáis localizarla e inundaros de sus conocimientos. Ella es terapeuta emocional, transgeneracional y de parejas. También usa la biodescodificación, maestra Reiki, numerología, psiconumerología, maestra en registros acásicos y radiestesia. Es una amplia gama, es muy diversa, abarcas varias disciplinas, pero yo quería preguntarte a ti, Marta, ¿quién es Marta? ¿Cómo se define? Pues Marta es alguien que conecta entre lo espiritual y la tierra. Me encantan las personas. Conectar con la gente a mí me da vida, sobre todo poder hablar ese lenguaje común que todo el mundo podemos entender. Y yo creo que ahí empiezan los comienzos del todo. ¿Por qué empezaste y en qué momento empiezas a interesarte por todo el mundo emocional y energético? A ver, yo creo que el mundo energético me ha interesado desde que era muy, muy pequeña. Primero porque tenía mis propias experiencias, mis propias visiones. Al principio no sabes lo que es, incluso la familia pues te puede acompañar o no, pero luego vas creciendo, te vas dando cuenta que esas cosas pues son reales y hay muchas personas como tú. Luego me caso, tengo un hijo y con mi primer hijo, él está malito y ahí ya empecé a abrir un campo de muchas posibilidades. Yo tenía Reiki y con el Reiki fui creciendo hasta llegar a la maestría y ya cuando mi hijo pues tenía esas dificultades, lo usaba con él y realmente no podíamos salir mucho de casa, así que fue mi momento de indagar, estudiar y lo practicaba con él. En realidad era como algo mutuo entre mi hijo y yo. Y había por así decirlo, como una interacción entre tu hijo y tú, ¿no? Sí, exactamente. Íbamos buscando el por qué nos pasaba esto y hay muchas explicaciones en la biodescodificación. Y luego si lo unes al transgeneracional te das cuenta de cuando una persona llega aquí y puede llegar a sanar todo lo que nuestros ancestros no han podido. Y esa energía de la familia, del clan familiar, cómo sanarlo, cómo que haya armonía entre el clan, muchas veces no es fácil encontrarlo. Eh, ¿Qué es o cómo se define? Tengo mucho interés en conocerlo. La psiconumerología. ¿En qué consiste? La Es que psiconumerología es como psicología, pero en números. Lo que se trata aquí es de averiguar qué hemos sido en la vida anterior
o 2 vidas anteriores a esta, y qué energías traemos aquí, como la sombra y el ego, que se trabaja mucho en psicología, de qué nos viene, por qué lo traemos y qué escenario de vida anterior hemos vivido. Y de allí también se desarrollan nuestros aprendizajes y nuestros karmas. Sí, sí. Ahora, Javier. ahora te oigo. Perdón, tenía el micro mutado. Comentaba que iba a hacer una última intervención ya para dar paso a nuestro compañero Luis. ¿En qué se diferencia la terapia transgeneracional de las constelaciones familiares? ¿Qué diferencia hay? A ver, las constelaciones familiares lo trabajas desde el enfoque de esta vida y con un grupo de personas que colaboren en ese, digamos, en esa energía común, haciendo un papel determinado. Y en el transgeneracional no nos hace falta ninguna persona que represente ningún papel, porque en la energía ya situamos y posicionamos a todos los miembros del clan. Entonces, desde la persona, en este caso desde mí misma, por ejemplo, podemos abarcar todo nuestro árbol genealógico. Entonces, muy interesante el transgeneracional porque con estar nosotros y abriendo conciencia sería suficiente. Y ahora sí, Luis, adelante. Sí, verás, con toda esta gama de diversidad, de, digamos, de técnicas, ¿no? O de estudios, ¿no? Eh, mm, todos los pacientes, o sea, tú cuando llega un paciente a casa, a tu consulta, te das cuenta de cuál es la terapia idónea dentro de esta clasificación que has dado para ponerla en marcha. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo surge esa forma de tú interactuar con el paciente para que pongas en marcha una u otra? O de alguna manera interactúes con varias. Es decir, ¿cómo surge eso? A ver, yo tengo un protocolo, entonces el cliente me empieza a contar qué situación está viviendo en el ahora Sí. y yo comienzo con el mapa de alma actual. Es decir, tenemos el mapa de alma de la vida anterior, el escenario de vida anterior y el mapa de alma actual. ¿Qué ha elegido nuestra alma para bajar aquí a la Tierra? ¿Qué aprendizajes tenemos aquí por evolucionar, por crecer? Nuestra Perdona, alma, perdona un segundo. sí. ¿Me puedes detallar un poco eso, ese mapa? Es que, claro, yo, para que la audiencia lo entienda un poco, ¿no? Es decir, y yo también, evidentemente. ¿Cómo determinas tú tan rápidamente cuál es el mapa ancestral y cuál es el mapa actual y cómo lo haces eso? A ver, yo lo que utilizo primero es el mapa actual, que es con la fecha de nacimiento y nuestro nombre completo, inclusive con nuestra hora de nacimiento, podemos hacer un esquema numérico donde los números nos indican y nos hablan de lo que nuestra alma quiere aquí. Los anhelos de alma, la carga emocional que hemos elegido y está la otra carga emocional que nos viene heredado de nuestra familia, pero no es elegida por nuestra alma. Entonces aquí tenemos dos cargas emocionales, la nuestra, que elige nuestra alma, y la que es heredada por nuestra familia. Ajá. Y la que es heredada por la familia, ¿cómo lo gestionas? Porque el tuyo es dando tus datos de nacimiento, ¿no? El día, el mes, el año. El de la familia, ¿cómo lo haces? Mira, cuando hacemos la carta, el mapa numerológico, Sí. en nuestro mapa de alma ya aparecen determinados números que ya nos están indicando que hay una carga familiar, tanto del padre o de la madre o de los dos. En este caso, cuando habla de padre, habla de hombres de la familia. Cuando habla de madre, habla de mujeres de la familia. Y según su posición numérica, podemos saber si es padre y madre solamente o es antepasados también. Y a partir de ahí vamos a investigar cuál es lo que nosotros hemos elegido y cuál es el heredado. Ajá. Que ya entraríamos un poquito en el transgeneracional. ¿Y eso, Marta, es numerología cabalística? Sí, sí. Ajá, ajá. Ya. Es que me parece un poco fascinante, ¿no? O sea, yo he oído hablar, ¿no? Y demás, pero digo,
cómo a través de los números pues se descubren tantas cosas, ¿no? Y Mucho. bueno, pues, singularísimo, vamos, yo es algo que, bueno, que me llama tanto la atención. Verá, uno tiene un poco rigor científico, bueno, pues porque lo tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me considero una persona científica y precisamente porque soy científico estoy abierto, o sea, no soy un científico dogmático, sino que soy un científico abierto porque es como tiene que ser un científico. Un científico no puede estar nunca cerrado. Entonces, claro, por eso soy tan preguntón y tan, es decir, bueno, ¿cómo se adquiere esto? ¿Cómo vislumbras esto? Porque claro, bueno, los números en sí tienen un significado. ¿De dónde sale ese significado? O sea, ¿quién determina el significado de los números? ¿Y para todo el mundo cuál es ese significado? ¿O dependiendo de la persona ese significado numérico tiene matices diferenciales? ¿Eso cómo es? Porque claro, es un poco Buena pregunta. Sí. en materia, porque bueno, yo verá, ¿esto es un general o es un particular de cada uno y tiene sus matices? Cada persona tiene su propio mapa de alma. Entonces, los números son los mismos, pero cuando tú desglobas la fecha de nacimiento con la hora de nacimiento, inclusive el nombre, ahí no podemos ser lo mismo, porque cada persona nos llamamos de una manera, podemos tener el mismo nombre, el mismo apellido, pero no la misma fecha, no la misma hora de nacimiento. Y aún así, sí que es verdad que cuando entras a leer los números, que esta ciencia es súper antigua, viene de la civilización de la Antártida, luego fue custodiada por los egipcios, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Bueno, pues este lenguaje numérico, aparte de leer los números, yo, por ejemplo, en mi caso, canalizo la lectura. Es decir, aparte de lo que me dicen los números, yo tengo una canalización de la persona. Entonces ahí me es muy fácil llegar o hablar o sentir lo que la otra persona necesita. Sí. Es como que registros acásicos, la numerología en mí es un conjunto. ¿Y esto tú lo puedes hacer también online o tienes que tener a la persona directamente para conectar energéticamente con ella? A ver, lo puedo hacer online. Sí, sin ningún problema. Sí, las dos cosas. Sí. ¿Y cuánto tardas más o menos cuando ya recibes los datos? ¿Tú cuánto tardas más o menos en empezar a definir la situación de la persona que tienes enfrente? Vale. Yo en hacer la carta numérica, en posicionar los números, la verdad es que poquito. A lo mejor entre las operaciones pues tardo 10 minutos. Ajá. Luego hago mi lectura numérica y después me paro a mirar todo el mapa de alma y comienzo a canalizar. Siempre lo hago en ese orden, porque una cosa es lo que nos dicen los números y siempre hay algo más allá de los números. Vale. Y cuando dices comienzas a canalizar, ¿qué significa? Tú perdona que yo pregunte tanto, pero es que no. Me encanta preguntar sobre lo que no conozco. Vale, cuando digo canalizar es, me pongo el mapa de alma, yo me centro, nombre completo de la persona, el mapa y la fecha de nacimiento. Sí. Al centrarme me empieza a llegar información y añado esa información que me llega, la añado a la numerología. Ajá, que a ti te llega una información, ¿no? Y la información es intuitiva, es cognitiva, ¿cómo es? Yo le llamo, canalizadora es como que te viene de arriba, es el canal central con la energía divina. Entonces, a partir de ahí, a ti te van dirigiendo qué necesita esa persona. Luego mando esos datos entre lo que veo en la numerología y lo que a mí me llega, se lo mando a la persona. Y la verdad es que llega dentro, te lo puedo decir que sí. La verdad es que por favor, que estoy monopolizando un poco el tema. No pasa nada porque tenemos muchos minutos por delante, queridísimo Luis. Marta, ¿qué tipo de perfil de persona es accesible al tipo de abordaje tuyo? Todos. Desde los niños
desde una persona embarazada, los hombres, las mujeres de todas clases, de toda edad, y yo creo que toda la persona que esté dispuesta o que crea que en su interior le falta algo. Ahí ya empezamos a dar un clic en el despertar, ¿no? Que se dice, que para mí el despertar es cuando una persona humana es consciente de que somos algo más y siente de que necesita respuestas, ya empieza a conectar con su alma y de su alma su yo superior, que podríamos decirlo científicamente, conecta su consciencia con la inconsciencia y el supraconsciente. Uh-huh. Te lo comento porque existen actualmente en nuestro mundo 56 conflictos armados abiertos que afecta al casi el 14% de la población mundial, de 1.200 millones de personas. Uh-huh. ¿Cómo trabajarías tú con una persona que ha estado o está con un palestino, con una persona ucraniana, que, en fin, se supone que hablan el español, pero que han tenido un contexto durante generaciones con tantísimo dolor? ¿Cómo se trabaja con este tipo de personas? Uh-huh. Ahí tenemos el factor lugar. Cada lugar tiene su propia energía. Aparte de nuestra energía, como humanos, tenemos la energía álmica, la energía familiar y la energía del entorno donde nos rodeamos, donde vivimos. Entonces, no es casualidad nacer en el lugar que nacemos. Nuestra alma viene a vivir todas las experiencias posibles, desde una guerra, desde, por ejemplo, una violación, hasta infidelidades, pérdidas de hijos, nos sentimos huérfanos porque hemos sido abandonados por nuestros padres. Todo, que no podríamos calificarlo ni de bueno ni de malo, venimos a experimentarlo. Esas experiencias hacen que nuestra alma evolucione y vaya hacia la luz, porque antes de ser conscientes hemos sido humanos, pero no teníamos la misma consciencia que ahora. Y hemos hecho barbaridades muchos de nosotros. Y poco a poco nuestra consciencia, nuestra alma va evolucionando y va viendo la luz. La mayoría de las personas, o por lo menos es lo que yo quiero creer, que vamos ampliando la luz. Marta, vamos a ponernos en el caso de personas que lamentablemente, como ha comentado Javier, ¿no?, que pasan por situaciones muy traumáticas, uh-huh, por situaciones realmente, bueno, pues que son durísimas y que, bueno, de alguna forma ese mismo trauma le está condicionando su vida y le está condicionando su propia evolución. Uh-huh, o sea, totalmente. El alma viene aquí a aprender todo lo que puede, pero resulta de que un trastorno de estrés postraumático, por poner un ejemplo, imposibilita a una persona porque le deja una secuela tal que le imposibilita que ese alma se expanda, sino que al revés, esa persona está retraída por un trauma muy profundo, ¿no?, que evidentemente sí se puede trabajar, pero bueno, relativamente hay muchas criaturas que no tienen esa posibilidad de poder trabajarlo, lamentablemente, ¿no? Entonces, casos, digámoslo así, es un alma como digamos así, que ha perdido el tiempo del que disponía para evolucionar y reencarna de nuevo para seguir evolucionando. ¿O qué pasa con ese ser que está en esas condiciones y que no tiene la posibilidad de desarrollar su alma? Cuando una persona no tiene la posibilidad de desarrollar su alma, estando, por ejemplo, en una situación económica mala o en un lugar determinado donde no existe este ámbito de conciencia, no pasa nada porque todo está pactado. Es decir, viven y evolucionan esa circunstancia donde les va a dejar marca, no les va a dejar evolucionar en esta vida, pero sí como aprendizaje álmico, y tendrán la posibilidad en otra vida de poder tener algo distinto y trabajar de manera cuántica lo que han vivido en la vida anterior. No siempre nacemos en el mismo sitio. Uh-huh. Claro, entonces estas personas, por ejemplo, que están pasando la guerra y mueren en la guerra o tienen hijos que tienen unas vidas, pues, pobrecitos, claro, muy difíciles, muy duras, ellos cuando fallecen
su alma ha vivido esa experiencia tal cual. No hay nada ni bueno ni malo, simplemente ha vivido esa experiencia. En otra vida vivirán otra muy distinta. Y en recuerdo de alma quedarán esos nudos energéticos que habrá que desbloquear en la vida donde ese alma ha pactado desbloquear ciertos karmas. Ajá. Porque no en todas las vidas podemos desbloquear los karmas. Si yo me encuentro fatal anímicamente, emocionalmente, con algún tipo de traumas que tengo que arrastro de la infancia o de la adolescencia, es porque yo he querido vivirlos así para, no sé, para evolucionar sobre esa vivencia o para constatar esa vivencia. Porque muchas veces decir, bueno, venimos aquí para sanar los traumas. Yo eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero bueno, todo el mundo no es capaz de sanar sus traumas, o bien porque no puede, o bien porque no está bien asesorado, o bien porque no. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso también viene pactado? Viene pactado, sí. De hecho, cuando haces una numerología, o de vidas pasadas o de esta vida, te marca muchos números que la persona es, por ejemplo, muy terrenal. Entonces, si es muy terrenal, viene a vivir completamente una experiencia terrenal. No hay nada de luz o de expansión de conciencia, porque ha elegido una vida totalmente terrenal. En cambio, otras almas, al hacer la numerología, ya vemos la posición de otros números de luz y de conciencia, donde sí han venido a trabajarse esas situaciones. Ajá. Eso se puede ver en el mapa de alma. Revelar me estás dejando, vamos, no te digo alucinado, pero sí que me estás dejando, verás, con una sensación potente en cuanto a algo que desconocía, ¿no? Había oído hablar así, pero no con tanta rotundidad y con tanta seguridad como tú lo estás haciendo, realmente, ¿no? Me sorprende gratamente. He indagado mucho ahí porque desde pequeñita he tenido esa empatía, ese sufrimiento por los demás, incluso cuando he visto un accidente o un atentado. Realmente me ha llegado tanto que eso me ha hecho indagar, estudiar e incluso ver desde arriba en canalizaciones que nos muestran y por qué esas personas viven esas vidas. Entonces ahí me he dado cuenta que forma parte de la evolución y no en todas las vidas podemos sanarlo. Necesitamos esas vidas traumáticas para que el alma sea consciente de lo que hay, lo que quiere elegir con su libre albedrío, el camino correcto hacia la luz o otro. Y de eso sí que estoy muy segura, además. Bueno, entonces, de una forma podemos decir que estamos continuamente reencarnándonos. Sí. Sí, hemos reencarnado muchas vidas en este planeta y quizá en otros. Y las personas que por haberlo pasado tan mal, tienen miedo a volver a reencarnarse. También pasa. Y además también aparece la numerología. Aparecen ciertos números que es que el alma no quiere volver a bajar a la Tierra. Pero por su misión tiene que volver a bajar. Es decir, se siente un poco presionada a bajar a la Tierra y al final toma en último momento la decisión de bajar. Cuando baja a la Tierra y nosotros hacemos nuestro mapa de alma, nos damos cuenta de que ha habido de resistencias como alma a ocupar un cuerpo físico. Ajá. Esas personas normalmente suelen tener mucha empatía, son muy sensibles, se encuentran que no encajan en esta sociedad, se pierden, ven esto, ven lo otro y dicen, ¿y yo qué hago aquí? No entienden qué hacen aquí. Entonces, eso sí que es muy importante, tanto cuando hay muchos traumas de vidas pasadas o incluso en esta vida, trabajar el sistema cuántico de la persona. Al trabajar nuestro sistema cuántico, lo que hacemos es, por frecuencia y vibración, elevar en consciencia y que la persona eleve su vibración para tener un poquito la vida mejor y aparte, descargar todo lo que emocionalmente nuestra alma trae. Siempre de lo que podamos, porque muchas veces tenemos que ir al compás de nuestra conciencia. No siempre podemos de golpe y porrazo
sanar todas esas capas. Tenemos que ir poquito a poco y evolucionando hasta donde nuestra conciencia nos permite. Y poquito a poco pues vamos siendo mejores personas y sobre todo, para mí es muy importante conectarnos con el Ikigai, que es nuestra energía divina, nuestra alma y el ser superior, claro. No quiero ser abusivo, Javier. No, yo os dejo conversar porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Es que realmente la pregunta que iba a hacerle es referida a si de alguna manera hay, digamos, rangos evolutivos, seres evolutivos, que son los que van marcando un poco nuestros pasos. Una vez que, bueno, una persona muere y antes de encarnarse de nuevo, pues de alguna manera, pues lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Se resiste, tal, no quiere volver, pero al final, pues vuelve. Pero hay algunos seres que van marcando esos caminos porque ya está suficientemente evolucionado para poder marcar esos caminos. ¿Cómo va eso? Sí. Nunca estamos solos. Ajá. Siempre tenemos a nuestro guía, nuestro ser superior. El guía suele ser, bueno, dicen que tenemos un guía, pero en realidad no. Tenemos más de un guía. Cuando vamos evolucionando, el guía, tenemos que despedir a ese guía que nos ha marcado un aprendizaje para dejar que otro venga. Es decir, tenemos una infancia donde nuestra familia es desestructurada. Pues tenemos un guía que nos acompaña en este aprendizaje. Por lo tanto, no estamos solos. Cuando logramos salir de esta familia y vamos a emprender y tener nuestra propia familia, la mayoría de veces este guía que nos ha acompañado hasta aquí se tiene que ir para que venga otro guía. Y aparte de eso también tenemos nuestros ángeles. Eso que dicen antiguamente de los 4 ángeles de la guardia, pues eso es verdad. Tenemos nuestros ángeles que nos están acompañando en todo momento. De hecho, hay una jerarquía que está, lo que tenemos más cerquita a la tierra son los ángeles. Luego sería nuestro guía y después los arcángeles. Tienen también su rango. ¿Y tú su rango energético. ¿Tú los percibes? Sí, a los guías y a los ángeles también. ¿Cómo es eso, Dios mío? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? En registros acásicos, primero hice el registro acásico de nuestro guía superior, que entra también, es el que más conecta con nuestro yo superior, y luego son, por ejemplo, nuestros maestros ascendidos. Seres queridos, maestros ascendidos, suelen estar en ese rango. Y muchas veces estos maestros ascendidos pueden haber sido familiares nuestros y están aquí acompañándonos en esta existencia. Claro que sí. Y luego estarían los ángeles, que es lo más cercano a nosotros aquí en plano Tierra. Están los ángeles en la 4ª, 5ª dimensión y a partir de la 5ª, 6ª dimensión, guías, maestros ascendidos y iríamos subiendo de dimensiones. Ya. Nosotros podemos ver a nuestros antepasados una vez que nos vayamos de este plano, contactar con ellos, verlos, no sé, sí, por ejemplo, mi madre falleció. ¿Yo podré ver a mi madre cuando yo me vaya? Sí, seguramente tu madre venga a buscarte, no te vas a ir solo. Pero aparte también podríamos hacer una sesión de mediunidad donde podrías comunicar con ella. Imagínate, es una cosa que me viene mucho ahora que me preguntas esto. Cuando ha habido un accidente, las personas no se pueden despedir de su ser querido. Pues hay una sesión que mezclaríamos entre la energía cuántica, la mediunidad y la canalización para que esa persona entre en contacto, sienta a su ser querido y pueda liberar este alma y para que este alma pueda trascender. Es decir, nosotros como humanos tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestro ser querido, nuestra alma se libera, nuestra alma se queda en paz y nuestro corazón también, y le daremos esa herramienta al alma que se ha quedado aquí para que pueda trascender en paz. Porque muchas veces cuando fallecen no se pueden ir al otro lado porque no se han podido despedir y tienen cosas pendientes.
Entonces habrá seres que están continuamente deambulando porque no tienen, Sí. no han podido dar esa, claro, porque eso cómo lo consiguen si además no tienen, digamos, ese conocimiento ni ese, o sea, veo como si hubiera ahí una laguna de seres perdidos, No, mm, a ver, ¿no? cuando fallecemos, siempre vienen a buscarnos. Nuestro Sí. guía, nuestros seres queridos, no estamos solos. De hecho, vienen varias personas, decir personas por llamarlo de alguna manera, a por nosotros. Digamos seres de luz. Vienen a por nosotros siempre. Pero cuando ha habido algo traumático y nos quedan cosas por hacer, muchas veces deciden no irse porque ven al ser querido. No se pueden marchar. Entonces, esa puerta se cierra y se quedan aquí. Pero nunca están solos, siempre son guiados, siempre. Ujú. Pero en un momento determinado, en una decisión de conciencia, se quedan. Y ahí es cuando entraríamos personas como yo para poderles ayudar a trascender. Y hay veces que no todos quieren trascender, eso también es verdad. Cada uno va a su lugar. Ujú. Bueno, Fascinante. trascender hacia la luz, me refiero, trascender a la luz. Sí, sí, sí. ¿Tú has visto la luz, Marta? Podríamos decir que sí. ¿Cómo es? Pues, a ver, es como una luz blanca, pero un blanco que no hay aquí, con cositas en doradas, como si fuera, como si tuviera estrellitas así doradas, es por lo menos como yo lo veo. Y tiene algo en azul, ¿cómo decirte? Sí, en azul cielo, un poco más oscuro que el cielo, Ujú. en los bordes, y como rayitos así verdes. A veces lo veo así. Ujú. Pero vamos, Cuando- el blanco es lo que más predomina. y cuando dices a veces, tú tienes que hacer algo para verlo, o sea, tienes que estar en algún estado meditativo, en alguna, no sé, de qué forma logras verlo, ¿cómo llegas a eso? A ver, la mayoría de veces con la meditación. La meditación, alguna canalización, que sea, por ejemplo, una canalización que hago para mí. Entonces intento sentir lo que hay al otro lado y sí Ujú. que lo puedo ver. De forma natural, a lo mejor en algún sueño, eso que tienes lapsus de sueño entre que me he dormido y no me he dormido y ahí te llegan muchos mensajes. Estamos Sí, en una conciencia que pues sí, 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 digo que bueno, que me estás dejando fascinado porque hombre, verá, había oído hablar de estas cosas, incluso había hablado con algunas personas que, bueno, pues que ven, ¿vale? Que ven a otros seres, que son capaces de interactuar con otros seres, pero bueno, sí. no he tenido la oportunidad de llegar a hablar con alguien que me diera la oportunidad de ver, bueno, cómo es capaz de llevarse a cabo esa canalización y lo claro que lo tienes y además la experiencia de vida que tienes tú cuando tú llegas a verlo, ¿no? Porque eso tiene que ser de una riqueza extraordinaria. Bueno, digamos que cada persona tiene su don natural y no todas valemos para lo mismo. Hay quien canta que te eleva la vibración a lo más alto y hay quien hace un dibujo impresionante o escribe los médicos que salvan vidas, sea más espiritual o no, porque ahí cada uno tiene su elección, pero la misión que tienen es muy importante, la misión que tienen aquí. Sí, 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 Aprenden, sí, ellos viven de su trabajo, pero están haciendo una labor humanitaria por supuesto, impresionante. sin duda, sin duda. Y Mucho pues es lo mismo, sí, voluntariado, gente que realmente, bueno, pues, eh, que realmente son bastante empáticos con los demás y además, pues, bueno, pues ayudan mucho a las personas, ¿no? Muy solidarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas personas de alguna manera pues sí que están ahí eh, eh, haciendo que los demás también pues puedan tener unas mínimas condiciones de vida como las que otros tienen o como las que ellos tienen, ¿no? Javier, exactamente. Marta, quisiera preguntarte ahora por el Reiki, que es una disciplina que tú también ejerces, eres maestra, tienes los tres Sí, niveles, tienes la maestría.
¿Tú crees que algún día el Reiki se implementará básicamente en atención primaria, por ejemplo? Ya se está implementando en algunas zonas de España, parece ser que con buen resultado, especialmente en madres gestantes. ¿Crees tú que el Reiki tiene esa posibilidad de expansionarse a lo que es la sanidad? A ver, de hecho, hay hospitales de Estados Unidos que ya utilizan el Reiki, pero han tenido algunos fallos. A ver, según mi forma de verlo, siempre según mi forma de verlo. En esos hospitales se ha abandonado lo que es la medicina y se han dedicado a hacer solamente Reiki como sanación. Y claro, no podemos olvidar que estamos en la Tierra y nuestro cuerpo es humano. Entonces, si tú compaginas lo que es la ciencia, la medicina con el Reiki, va fenomenal, por supuesto. Incluso con el péndulo hebreo, en biodescodificación, la sanación que puedes lograr es muchísimo, sobre todo cuando una persona tiene ánimos y ganas de vivir. Pero si tú te dejas la parte física, estamos perdidos. Porque lo energético es importante, pero estamos viviendo aquí. Entonces nunca podemos dejarlo terrenal. Y eso sí que, si alguien escucha, me gustaría decirlo porque hay muchas personas que dejan la medicina, dejan su medicación y solo se hacen Reiki o tratamientos energéticos y no puede ser. A la larga no funciona. Luis, adelante. Sí. Verás, cuando hablas de biodescodificación, que también, bueno, pues he oído hablar y demás, pero ¿me podías explicar un poquitín más a fondo qué es lo que haces cuando aplicas biodescodificación? La biodescodificaciones son emociones atrapadas en el cuerpo de una persona. La mayoría de veces son de esta vida, pero también vamos al transgeneracional y a vidas pasadas, también hay algunas que ya traemos de anteriores vidas. Entonces, cuando una emoción se queda atascada, se queda atrapada, nos produce un bloqueo. Incluso puede ser un bioshock, algo que nos haya sucedido en un momento determinado que nos haya dejado perplejos. Esto, a los años, cuando pasa el tiempo, se refleja en nuestro cuerpo físico si no se sana. Entonces, por ejemplo, hay dolencias como la garganta o la cabeza o la espalda. Y según nuestras dolencias físicas, ya nos está avisando el cuerpo de qué emociones tenemos atascadas o qué traumas podemos llevar. Sí. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el cáncer de mama, el útero en las mujeres, hay mucho detrás. En sanación de útero puedes ver y puedes sanar, por ejemplo, violaciones que han sufrido la familia, incluso maltratos orales. Cuando una mujer en vidas pasadas ha sido invisible, no se le ha valorado, todo eso, al final en el transgeneracional llega una persona, una mujer, y tiene cáncer de útero. Hay que ir a vidas pasadas para poder sanar el útero. Y que ese cáncer no vaya a más, claro. Siempre sin dejarse la medicina. Muy Cuando importante. Cuando dices que hay que ir a vidas pasadas, ¿eso cómo lo haces? Por ejemplo, cuando es sanación de útero, simplemente trabajando la energía uterina de la mujer, ya estamos accediendo a los recuerdos de vidas pasadas. Ahora se ha demostrado que, por ejemplo, la abuela es muy importante en la vida de una mujer. Cuando la abuela gesta a la madre, está procreando el óvulo de lo que va a tener la madre a la hija. No sé si me entiende, no sé si me explico. Es decir, la abuela se queda embarazada y en el propio útero tiene una niña. Pues la niña que tiene en el útero ya se está gestando los óvulos que darán nuevas mujeres. Por lo tanto, eso que dicen, se pasa una generación, lo que le pasa a los abuelos es lo que se refleja en los nietos. Pues es por ese motivo. Biológicamente, cuando la mujer está dentro del vientre materno, está creando óvulos para sus próximas generaciones, que vienen de la abuela, de la madre. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la cadena energética nunca se para. Está el ADN energético y el ADN humano. Y cuando estas dolencias no son físicas, sino psíquicas, depresiones,
ansiedad, estrés, o incluso cosas más graves, ¿no? Como puede ser una esquizofrenia, como puede ser una paranoia, ¿no? Que no son tan fáciles de determinar físicamente, porque, bueno, no se expresan en lo físico, ¿no? Pueden tener alguna manifestación, pero que son más dolencias, digamos, mentales. Eso. Ahí podríamos hablar de muchos casos, pero te voy a poner uno muy sencillo de una persona que lo tiene todo. Por ejemplo, está casada o está casado, tiene sus hijos, tiene una casa, no le falta económicamente nada y su alma, o sea, él en su interior o ella, sienten esa presión en el pecho, esa taquicardia. Ahí vamos a ver dos factores. Primera, no está haciendo las cosas como tocan. Puede ser que esté escondiendo algo, tenga secretos que no puede desvelar. La segunda es que está haciendo algo bueno para la humanidad, pero no está haciendo lo que su alma ha venido a hacer. Ahí también muchas veces hay mucho conflicto. Por ejemplo, estoy en una oficina trabajando, gano un buen sueldo, pero yo cada vez que entro en esa oficina es que no puedo y me lleva hasta la depresión. Voy teniendo ansiedad, no le hago caso, hasta que llega un momento que entro en depresión. ¿Por qué? Porque mi alma no quiere estar encerrada en una oficina. Quizá tengamos escrito ser periodista y viajar. O, bueno, a ver, dentro de los oficios siempre hay varias posibilidades en los números, como energía. Pero puedes elegir, por ejemplo, el número 6, es el número de la belleza. Es el número que te dice de cuidar a los demás, de cuidar al otro. Y ahí entrarían esteticistas, médicos de cirugía, entrarían a lo mejor de jardín de infancia, enfermeras, personas que están al cuidado para que otras personas se sientan bien. Ahora, este alma está, como te he dicho, en una oficina encerrada. Evidentemente pasan los años, al principio lo lleva bien, pero conforme van pasando los años, su alma se va cargando y está diciendo, estoy aquí, despierta que estoy aquí. Puede ser una posibilidad. La otra también puede ser que haya en la familia casos de depresiones. Es porque ese plan de alma no se ha llegado a hacer ni realizar tampoco ninguna de las partes de la familia. O sobre todo en las mujeres cuando han sido demasiado sumisas. También en hombres, porque hay hombres que sufren maltrato psicológico tanto de la mujer o de los padres o de los compañeros de trabajo. Sí, sí, sí. Cuando un hombre, por ejemplo, en una situación laboral tiene esa presión, que no se siente valorado, por ejemplo, si miramos el transgeneracional, el padre no se sentía valorado en el trabajo o hacía algo que no le gustaba, el abuelo también, y así sucesivamente, hasta que llega alguien en la familia que sí hace realidad lo que ha venido a hacer. También existe otra cosa que es cuando tenemos hijos, ¿qué queremos para nuestros hijos? Pues yo quiero que mi hijo sea famoso. Ya le estamos proyectando una energía cuántica a nuestro bebé que en su vida le va a causar, o sea, va a tener como un peso, porque yo quiero que sea famoso, por ejemplo, o quiero que sea médico, porque el padre es médico, el abuelo es médico y el hijo quiere ser futbolista, por ejemplo. Simplemente esa energía cuántica que pasa de generación en generación se queda en el ADN energético de esa persona y puede llegar a entrar en depresión. ¿Cuántas veces ha ocurrido que una persona tiene una vocación y en su familia pues han dicho no, tú esto no, tú tienes que seguir pues una familia tradicional de médicos? O hay veces que, bueno, por las circunstancias, decir, mira, me encantaría que tú fueras lo que tú quisieras ser, pero hace falta dinero en casa porque la economía en casa pues no da para, te tienes que poner a trabajar, ¿no? ¿Cuántas de criaturas han pasado por ahí, ¿no? Sin embargo, esa inquietud ha tenido, pero han estado encorsetados en una situación vital que no es la suya, porque no es lo que han venido a hacer, ¿no? Sí, pero claro, las circunstancias vitales pues son muy importantes porque condicionan mucho. Sí, pero ahí tenemos dos opciones. Hay un momento
en el que tú sí que tienes que estar al servicio porque hace falta esa colaboración para ayudar a tu familia. Pero tú vas creciendo y las circunstancias van cambiando. Siempre puedes aspirar a cambiar. Siempre tienes ese libre albedrío de, tengo esto, pero voy a ir buscándome lo que yo realmente quiero. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Lo que pasa es que es muy difícil salir de ahí y muchas veces no tienen esa valentía de poder hacerlo. Nos tenemos que ir, queridos compañeros. Marta, muchísimas gracias por estas sabias palabras y, por supuesto, a ti, queridísimo Luis, muchísimas gracias. Marta, aquí tienes tu casa. Marta, muchísimas gracias. Todo un placer. Y lo que te dice Javier, aquí tienes tu casa. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho, chicos. Hasta luego.